Bienvenidos a la sección de entrevistas del diario El Reporte. Mi nombre es Santiago Carranza Vélez y en esta oportunidad tenemos a una invitada especial. Ella es Gloria Álvarez. Para los que, bueno, yo creo que para mucha gente no necesita presentación, pero para los que no la conozcan, tengan cuidado porque Gloria los puede convencer fácilmente de sus ideas. Eh, Gloria es guatemalteca, es politóloga internacionalista, es promotora y especialista en pensamiento liberal y libertario. Incluso ahora Gloria se está lanzando a la presidencia de Guatemala, sobre lo que vamos a hablar. Y bueno, tiene una carrera gigante, tiene 3 libros controversiales, que se los recomiendo mucho. Y bueno, creo que para los que no te conozcan, la entrevista está para hacerte conocer. Gracias por estar aquí, gracias por darnos el espacio al diario El Reporte y bienvenida, ¿no? Muchas gracias, Santiago, por esta entrevista y a todo el equipo del diario El Reporte y también a toda tu audiencia. Es un gusto estar aquí con ustedes. Gracias, Gloria. Bueno, la primera pregunta que te quiero plantear es la siguiente, ¿no? Hace un poco más de un mes, el 7 de diciembre de 2022, en el Perú se dio un intento o un golpe de Estado por el expresidente Pedro Castillo, ahora encarcelado. Luego de eso, la sucesión constitucional, dado que las instituciones democráticas hicieron su trabajo, encumbraron a la subvicepresidente, la señora Dina Boluarte, ¿no? Ahora, los seguidores y la izquierda radical que está detrás de Castillo ha empezado una insurrección en el país, ¿no? ¿Cómo lees desde el EF, desde fuera, como hermana latinoamericana, esta situación? ¿Qué reflexiones te suscita la situación actual del Perú? Mira, la verdad que Perú en menos de una década ha tenido 7 presidentes, un suicidio de un expresidente por casos de corrupción, un atentado de golpe de Estado ahora por Pedro Castillo tratando de disolver el Congreso, cosa que nos es familiar en Guatemala porque tuvimos en el 93 a Serrano Elías también disolviendo el Congreso. O sea, este síntoma latinoamericano del cacicazgo, de dictatorzuelos que quieren reescribir la Constitución para quedarse en el poder, incluso a lo Luis XIV, ¿no? El Estado soy yo, y acabar entonces con las 3 divisiones que hay en un gobierno funcional donde debería de imperar el organismo judicial como el garante del Estado de Derecho y la igualdad ante la ley. Y lastimosamente lo que estamos viendo en el Perú es asintomático para toda Latinoamérica, porque seguimos pensando que el Ejecutivo es el poder más importante de los 3, y no es así. Realmente la pirámide está completamente desproporcionada e invertida. En un gobierno funcional, el organismo judicial, que es el garante de la igualdad ante la ley, debería de venir primero. Después debería de venir el legislativo y por último el ejecutivo, al cual solo le toca ejecutar lo que ya se acordó como sociedad que se le van a entregar a las leyes, no a las personas, sino a las leyes, los órdenes bajo los cuales una sociedad se va a regir. Pero como tenemos completamente distorsionado en América Latina, digamos, la prioridad en cuáles son los poderes realmente importantes y cruciales, entonces siempre estamos depositando en los caudillos y en los dictadores lo que queremos para nuestras sociedades. Y el problema principal, que de esto es bastante víctima Perú, es que durante años gobernó una supuesta derecha, y digo supuesta porque cuando nos vamos a los principios del liberalismo vemos que las derechas siempre son ineficientes en empujar una agenda de absoluta libertad, como ha sido el fracaso de Bolsonaro, ¿no? En Brasil, o lo que podemos ver con Trump, o con Macri en Argentina, o con Duque en Colombia. Entonces, como estas derechas son inútiles para gobernar, mediocres para gobernar, y mantienen una corrupción y un mercantilismo estatal, no es de sorprender que las poblaciones se hartan, se cansan, y entonces se van con estos caudillos marxistas, todos paridos por el Foro de Sao Paulo y el socialismo del siglo XXI, que al muy estilo de Hugo Chávez, Evo Morales, que ahora es enemigo público en Perú por querer anexar territorios a Bolivia, cosa que tampoco es de extrañar porque son estos dictadorzuelos con hambre de querer seguir haciendo guerras obsoletas, ¿no? Como las territoriales, y vemos entonces casi que de manera lógica que la gente se canse
de estas derechas inoperantes y se vayan entonces al extremo de escoger a los dictatorzuelos del socialismo del siglo XXI y que llegan incluso con más fuerza, que fue el caso de Pedro Castillo. Entonces, aunque Pedro Castillo ya no está en el poder de Perú, tú y todos los peruanos son testigos que la sociedad quedó sumamente polarizada y ahora Dina y sus seguidores, con una mentalidad de sindicalismo marxista resentido, van a seguir empujando por una agenda que destruya por completo el tejido social peruano. Y eso es bastante preocupante y es la razón por la cual yo decidí hacer mi propia campaña presidencial en Guatemala, porque me harté de seguir esperando por la política que yo quería ver. Entonces me convertí en ella, porque me doy cuenta que estas derechas podrían ser de Fujimori, podrían ser de los Alan García, de los Macris, de los Duques, de los Bolsonaros, no funcionan para acabar con esta izquierda marxista radical, hambreadora de los países, y que además se te enquistan en el poder, cambiándote las constituciones, disolviéndote el Congreso, y no en todos los casos se tiene la suerte que ahorita, digamos, tuvo Perú. Pero el que piense que por sacar a Pedro Castillo o por frenar el intento marxista en Chile de la Constitución ya se acabó todo y podemos volver con las derechas mediocres, se está equivocando radicalmente. Y ese creo que es el gran problema de Latinoamérica. De hecho, creo que has resuelto ya ya resolviste algunas preguntas que te estaba por hacer. Pero lo que te quería preguntar es, cuando ha caído Pedro Castillo, ha iniciado esta insurrección, ¿no? Y a nivel internacional se ha estado debatiendo sobre la naturaleza y sobre quién tiene mayores culpas dentro de esta ola de violencia que hay en el Perú, ¿no? Entonces, la izquierda, incluso que contagia al centrismo, por ejemplo, señalan que Dina Boluarte es una asesina, es una genocida. Pero por la otra parte, ¿a ti te parece, tú crees que esta ola de insurrección utiliza métodos terroristas o se asemeja al terrorismo? ¿Cuál es tu opinión, no? Porque estamos viviendo una insurrección en la que toman aeropuertos, matan policías, toman las carreteras, etc. ¿Es terrorismo desde tu visión como politóloga? Acordate que según la definición de Harari, el terrorismo es como un mosquito que realmente ¿cómo te digo? Su área de destrucción es bastante pequeña y de lo que vive es del alarmismo que los mismos medios de comunicación multiplican acerca de él. Entonces, si tú estás viviendo en un país con absoluta carencia de Estado de Derecho, de falta de, digamos, igualdad ante la ley, donde no se están persiguiendo los casos criminales, para mí eso va mucho más allá que el terrorismo, porque el terrorismo per se puede tumbar 2 torres gemelas o atentar contra un pentágono, pero lo que lo vuelve la psicosis es la replicación de los medios de comunicación, donde entonces la gente vive psicológicamente aterrada sobre una amenaza que proporcionalmente y estadísticamente en números es bastante pequeña. No creo que eso sea lo que está pasando ahorita en el Perú. Ahorita en el Perú lo que hay es un verdadero caos, sin Estado de Derecho, con total desigualdad ante la ley, donde por supuesto cada polo, porque está completamente polarizada la sociedad, solo quiere perseguir los crímenes o las violaciones a los derechos humanos de sus enemigos, pero no hace un mea culpa de los propios, muy similar a lo que está pasando en Brasil con Bolsonaro y los seguidores de Bolsonaro, que están por completo oponiéndose a los resultados que arrojaron a Lula como ganador. Entonces es muy fácil, porque al final el latinoamericano no quiere libertad y no quiere democracia. Lo que quiere es que gobierne su dictador. Y si soy de derechas, quiero que gobierne mi dictador de derechas, aunque se pase por encima la igualdad ante la ley y los derechos
de sus enemigos. Y cuando se trata de gente que quiere que el dictador que gobierne sea de izquierdas, no importa entonces cuántas violaciones a los derechos humanos cometan los Lulas, los Hugo Chávez, los Castros, los Danieles Ortegas. Ese es el principal problema, la obsesión populista latinoamericana con tener un caudillo que venga a poner orden, aunque no haya libertad. Y por supuesto ese orden siempre significa contra los que son mis enemigos, nunca en un mea culpa de hacer reflexionar a todo el mundo. Y eso es precisamente lo que yo veo en la región, una derecha que no quiere atacar los problemas principales que tenemos en esta región, como la narcopolítica, ¿verdad?, la trata de blancas, la criminalidad, la falta de igualdad ante la ley. Y mientras la derecha siga en su burbuja pensando que esos problemas no, digamos, afectan a que las izquierdas sigan gobernando como actualmente lo están haciendo, porque todo el mapa latinoamericano está manchado de rojo, incluso en países como el mío, donde se supone que gobierna una pseudo derecha, pero tenemos sindicatos marxistas que son los que controlan la salud y la educación estatal. Entonces, si seguimos empecinados en creer que mi dictador es la solución para acabar con la izquierda, estamos perdidos. Ahora, Gloria, en Perú estamos viviendo un proceso particular porque la insurrección es contra la vicepresidenta del presidente ligado al eje bolivariano. O sea, la presidenta que tenemos ahora es de izquierda y lo que están haciendo es una batalla intraizquierda, ¿no? Una un poquito más radical que la otra, pero Dina Boluarte, por favor, ella también era la vicepresidenta de Castillo, hasta hace una semana ha hablado bien de las asambleas constituyentes, ¿no? ¿Cómo lees esta situación? ¿Cómo puedes explicar que hay este canibalismo de izquierdas, ¿no? Es muy común que pase ese canibalismo de izquierdas y no es de extrañar, porque al final, dentro de ellos mismos, a la hora de querer enquistarse en el poder, tienen sus propias divisiones. No es lo mismo la izquierda sindicalista que la izquierda ex guerrillera marxista, que pudo haber pertenecido, no sé, al Sendero Luminoso o a la URNG en el caso de Guatemala, o todas las guerrillas marxistas que hubo en El Salvador, en Nicaragua, etcétera. Es muy distinto ver esa izquierda guerrillera contra esa izquierda sindicalista, sus maneras de robar, sus maneras de enquistarse en el poder, de cómo operar una vez estando en el poder, los mata entre ellos mismos. Es lo que muy bien George Orwell describió en Rebelión en la Granja, donde ellos mismos se vuelven caníbales. Y por eso, pues en Rebelión en la Granja, él habla de Stalin, de Trotsky, de Lenin, y cómo al final, pues Trotsky termina siendo como el perseguido, porque al final siempre dentro de las izquierdas, los más moderados, los que quieren como que preservar mejor los derechos humanos, son los que terminan siendo eliminados. Le pasó a Trotsky, le pasó a Camilo Cienfuegos, pasó incluso en el triunvirato de Pablo Iglesias y Errejón. O sea, vemos siempre ese canibalismo dentro de las izquierdas y también pasa dentro de las derechas. O sea, en el Perú estamos en una batalla de mencheviques contra bolcheviques, digamos. Exactamente, y cuando ves eso es que Latinoamérica entera son 50 sombras de socialismo, pero todas al final obedecemos a una lógica socialista donde incluso los conservadores de derecha lo que quieren es implementar estados de bienestar, pero para lo que ellos consideran correcto. La familia heterosexual, mantener las drogas ilegales, controlar los mercantilismos estatales a su antojo. Entonces, vivimos bajo una lógica liberticida. Lo único que cambia es el grado o la temperatura a la que llegamos a estar. Por eso países como Uruguay no cayeron en la desgracia que cayó Venezuela o Bolivia, porque las instituciones eran lo suficientemente fuertes para frenar esos intentos. Eso no quiere decir que Pepe Mujica no intentó empujar una agenda mucho más radical como la que vimos gobernando, o mejor dicho, desgobernando en Venezuela o en Bolivia. Y eso es lo que hay que entender. Claro.
Y si la oposición no comprende que el camino es más libertad, entonces vamos a seguir en este péndulo. Y no importa cuántos Pedros Castillos salgan del poder o cuánto canibalismo hay entre la misma izquierda, porque te va a seguir gobernando una lógica izquierdista. Gloria, imagínate que estás en el sillón presidencial de Guatemala y la izquierda te arma una insurrección, una revolución como está pasando en el Perú. ¿Cuál sería tu guión? ¿Cuál sería tu respuesta? ¿Qué intentarías hacer? ¿Qué le recomendarías a Dina Boluarte? Pues primero no le puedo recomendar nada a una persona que es izquierdista, porque yo no soy izquierdista, pero si a mí la izquierda en Guatemala me empieza a hacer una rebelión estando yo en el poder, lo que haría es agarrarme del mejor guardaespaldas que tengo, que son las redes sociales, y poner a las personas, a los votantes, como protagonistas de decirles, señores, ustedes votaron por mí, pero si no me apoyan en lo que yo prometí hacer, que son 15 propuestas claves, entonces pasado mañana voy a terminar asesinada y no se va a poder lograr nada de lo que yo les propuse. Entonces, cuando tenés un sector de la sociedad que quiere acabar con tu gobierno, lo único que te queda es buscar el apoyo de la gente que está harta de vivir sin libertad. Y lo que más les denunciaría es la hipocresía, porque la izquierda siempre se llena la boca diciendo que quieren empoderar al pueblo. Bueno, una de las medidas no negociables que hay dentro de mi plan de gobierno es arrebatarle el subsuelo al corrupto gobierno, al Estado, y darlo en títulos de propiedad, ya sean colectivas, individuales, como quieran, a los indígenas que viven sobre las tierras que luego por el Estado son prostituidas entre mineras e hidroeléctricas canadienses y finlandeses, siendo el gobierno el que se sienta a negociar los términos. Entonces, si a mí la izquierda se me rebelara y me quisiera eliminar, les diría, son unos hipócritas, porque nunca ha habido en el sillón presidencial alguien que esté dispuesto a empoderar a las poblaciones indígenas, devolviéndoles a través de títulos de propiedad la tierra que les pertenece, y segundo, descentralizando fiscalmente toda la corrupción que hoy se encuentra concentrada en la capital. Entonces, si tú eres capaz de voltear la doble moral y la hipocresía de la izquierda, demostrando que estás tomando acciones que empoderan al pueblo mucho mejor de lo que sus nefastos sindicatos oligarcas lo han hecho, y obtienes el apoyo del pueblo, tenés un chance de hacer las cosas bien. Si no, entonces mejor que la gente siga votando por los caudillos de toda la vida. Y lo mismo con la derecha, o sea, porque la derecha siempre quiere economía, pero para ellos. Y quieren entonces estar protegidos y quieren seguir denunciando el contrabando como que fuera un delito, cuando realmente es libertad de mercado, y no quieren hablar de la narcopolítica, fingiendo que si metemos ese problema debajo de la alfombra no va a funcionar. Entonces, para poder gobernar de una manera tan, digamos, determinada, donde se te van a subir encima todos los sectores que durante años se han privilegiado como parásitos de un sistema excluyente, necesitas tener el apoyo de la gente y necesitas comunicar casi que constantemente las amenazas que te están llegando, porque solo así vas a obtener protección. De otra manera va a ser muy difícil gobernar. O sea, no recurrirías a un estado de emergencia y a las Fuerzas Armadas. No es necesario, porque al final, si la izquierda te está atacando a ti, el problema no es contra la población, el problema es que tú estás siendo una piedra en el zapato. Pero por ejemplo, caso, acá están atacando activos estratégicos del Estado peruano como aeropuertos. Tiene que haber las fuerzas del orden a defenderlos. En ese caso... porque para empezar, entendamos por qué tenemos esta obsesión con que el gobierno sea dueño de aeropuertos. Esas son parte de las medidas donde yo desde un principio estoy diciendo una separación absoluta entre economía y gobierno. Cuando el gobierno no es dueño de los recursos, entonces las guerrillas, ¿qué les queda? ¿Extorsionarte a través de qué?
de propiedad privada que no le pertenece al Estado. O sea, somos vulnerables ante los ataques de este tipo de insurrecciones porque los gobiernos son dueños de carreteras, puentes, aeropuertos, los gestionan a través de licitaciones corruptas, casos como Lavallato, casos como Odebrecht. Entonces el punto es, ¿por qué desde un principio te pueden extorsionar a través de eso cuando el gobierno no debería de tener esos recursos a su disposición? O sea, en mi plan de gobierno... O sea, pero por ejemplo, en Perú los aeropuertos están concesionados a empresas privadas, ¿no? Pero, y por más de que estén privatizados, sí. ¿Cuál es la manera de brindarle seguridad si hay hordas de guerrilleros comunistas entrando? O sea, claro. no propondrías poner orden en ese sentido. O sea, tiene que haber seguridad, ¿no? Pero ¿cómo pondrías orden contra las propias personas de izquierda que te están atacando porque lo que quieren es ellos gobernar dentro de la propia izquierda que son? ¿Me explico? O sea, lo mejor que podrías hacer en ese caso es desligarte entonces y decir, yo ya no pertenezco a esta izquierda y los declaro como enemigos. Pero el problema es que se están matando entre ellos, y una solución podría ser entonces sentarse a negociar y decir, ¿qué es lo que quieren negociar? Más corrupción para ustedes, más sobornos, y eso es lo que va a venir y calmar, porque tú como dirigente de un país deberías de poner la seguridad de tu sociedad civil primero que todo lo demás. Para eso te contrataron, para administrar el orden, la seguridad y la justicia, pero estás hablando de un grupo guerrillero cuyo problema es la actual presidente. Entonces la actual presidente... No, pero la actual presidente no es la... los guerrilleros quieren destruirla, ¿no? O sea, acá lo que hay es los bolcheviques quieren destruir a Boluarte, ¿no? Y eso ha llevado a que ciertos sectores del centro y la derecha quieran sostener a Boluarte también. Es un poco parecido, y para hacer el símil y para ir a la siguiente pregunta, al caso de Yanine Áñez. O sea, Dina Boluarte puede terminar siendo una figura... Entonces cae el gobierno de Evo por golpista, por un fraude. Se cae todo el ordenamiento legal boliviano, asume la primera persona con algún grado de legitimidad de origen, en este caso en Bolivia Áñez y en Perú Boluarte, y entonces le arman una insurrección en la que piden todo el tiempo adelantar las elecciones lo más rápido posible para finalmente volver al gobierno, ¿no? Y eso es lo que está, y para incluso instalar la mayor diferencia entre el sistema político boliviano y el peruano es que no ha habido una constituyente izquierda, ¿no? Entonces su principal medida que acá piden es una constituyente izquierda que estatice todo, ¿no? Por ejemplo, la derecha peruana o un candidato presidencial peruano pensaba muy parecido a ti en el tema del subsuelo, ¿no? Hernando de Soto, que incluso ha teorizado eso. Sí, lo conozco y he leído sus libros, Es un pensador interesante desde ese punto de vista. A términos políticos puede ser criticable, ¿no? Entonces, la situación es así, ¿no? Yendo a la pregunta, tú mencionaste sobre la injerencia boliviana, ¿no? Y yo cada día veo más, desde el punto de vista comparativo, esa similitud, ¿no? Incluso hay temas de que se están infiltrando en el país y están promoviendo movimientos injerencistas, incluso secesionistas, ¿no? Tratando de balcanizar al Perú. Desde el punto de vista militar, en una guerra, no, Perú es infinitamente superior militarmente. Pues eso es lo que ellos quieren promover, esos referéndums. ¿A qué crees que está jugando Evo? ¿Cuál es la agenda de Evo? Yo creo que has hablado tanto tienes un libro sobre los populismos, ¿no? ¿A qué enemigo nos enfrentamos? Yo creo que Chile, Perú y Colombia fueron los 3 países donde de manera democrática inicialmente el socialismo del siglo XXI no pudo entrar, y entonces la estrategia cambió a hagamos los pedazos a través de destruir su sociedad civil, y lo lograron. Lo lograron con los ataques en Colombia, lo lograron con la destrucción de todo el tejido social en Chile de manera violenta, en unas protestas sin precedentes en Chile, y ahora Perú es el último en la cola. Pero si te das cuenta, son las 3 economías que no habían caído en las garras del socialismo del siglo XXI, sí habían caído en las garras de la corrupción de Odebrecht. Bueno, México también, ¿no? Y éramos la Alianza del Pacífico. Sí, pero te estoy hablando de Sudamérica per se, porque al fin y al cabo aquí a AMLO se le han puesto frenos, como con el INE,
que yo no he visto esos frenos, excepto por la votación en contra de la Constitución en Chile, que fue el mejor freno que pudo haber, pero ese tipo de frenos yo no los vi en Perú, ni tampoco los vi en Colombia. Entonces, acá en México, por lo menos a López Obrador se le está poniendo un estate quieto. Salieron cientos de miles de personas a las calles diciéndole el INE no se toca y se van a mantener unas elecciones independientes y transparentes. Pero si te das cuenta, Perú, Colombia y Chile responden a una estrategia regional en países donde el socialismo del siglo XXI no pudo entrar de manera democrática, como sí entró en el resto, y entonces empezar a desbaratar a la sociedad civil con una violencia polarizante y una derecha que realmente se queda completamente inoperante. O sea, si tú analizas lo que hizo Piñera, lo que hizo Duque, lo que le están haciendo a Uribe, y yo lo he dicho muchas veces, si Álvaro Uribe hubiese considerado la despenalización de las drogas, hoy no lo estarían crucificando como lo están crucificando. Entonces, hay que abstraerse un poquito de ver y enfocarse solo en el país de uno y entender esto como una estrategia regional. Una estrategia regional que está siendo muy exitosa. Gloria, prácticamente todos los países importantes de la región, prácticamente Uruguay, Ecuador, ¿no? Casi toda la región está gobernada por partidos o por gobernantes que forman parte del Foro de Sao Paulo o, en su defecto, el Grupo de Puebla, ¿no? Correcto. ¿Para ti la culpa solo la tiene esta derecha ineficaz o hay más razones de que ya la ola de izquierdización sea tan radical? Y, por supuesto, ¿qué hacer para evitarlo, ¿no? En tu parecer. El origen definitivamente es la inoperancia de la derecha. Porque si desde los años 90 hubiésemos despenalizado las drogas, las FARC no se hubieran vuelto el motor de narcofinanciación, ahora dolarizado, que fue para el chavismo y mantener vivo y darle oxígeno al castrismo y al orteguismo en Nicaragua. Eso definitivamente. La derecha, por su obsesión con mantener lógicas socialistas heredadas de Franklin Roosevelt en los sindicatos de educación de la región, que desde México hasta la Patagonia, tú vas a una universidad estatal y todas tienen su culto al Che Guevara, a Carlos Marx, donde se inculca el resentimiento clasista, donde se inculca este victimismo sin precedentes, hasta el punto donde ahora las universidades privadas están haciendo exactamente lo mismo. O sea, ya no es solo cuestión de las instituciones estatales, ya también en las instituciones privadas, con un papa que, por ejemplo, en los colegios católicos se enseña esta virtud de la pobreza, esta teología de la liberación resucitada. Entonces, todas estas cosas, la derecha fue incapaz de frenarlas en su debido tiempo. Hay un libro fantástico que habla de la fatal ignorancia que tuvo la derecha para poder frenar este tipo de, no sé, de destrucción. De batalla cultural, claro. ¿No? Sí, yo la verdad no creo que la cultura se batalle, porque la cultura es una cuestión evolutiva y espontánea, donde las personas libre e individualmente van adaptando pues todo lo que conlleva la cultura, ¿no? Tradiciones, lenguaje, costumbres. Y evolutivamente no fue de una manera espontánea que Latinoamérica se vuelve marxista. Ha habido mucho dinero desde el Estado a través de instituciones como el Foro de Sao Paulo para permear esto. La raíz es la derecha. Las consecuencias que estamos viendo, esas ya trascienden otras lógicas. Por eso mismo es que yo pienso que seguirse aliando a las derechas o esperando que esta sea la solución no es lo que va a funcionar, y por eso yo decidí sacar mi propia campaña presidencial para decir esto es lo que no estoy viendo en los Macris, en los Uribes, en los Duques, en los Fujimoris, en los Piñeras de la región. Esto es lo que hace falta. Puedo estar equivocada, puedo estar en lo correcto, pero lo que no podemos es seguir pensando que haciendo lo mismo vamos a obtener resultados distintos. Un par de preguntas antes de entrar a discutir tus propuestas de campaña, ¿no? La primera es, entendemos ya, creo que hemos entendido completamente que tú estás en contra a que el liberalismo se alíe a la derecha. Sin embargo,
¿no es peligrosa la fragmentación electoral? Por ejemplo, en Perú hubo tres derechas, ¿no? En la primera vuelta estuvo Hernando de Soto, que representaba lo más liberal, Rafael López Aliaga, la más religiosa, y Keiko Fujimori, la más autoritaria, ¿no? Se desperdigó el voto y Pedro Castillo ganó la elección con 19%, ¿no? Entonces, ¿cómo evitar que esa fragmentación termine siendo funcional a, por ejemplo, la izquierda? Por origen, el liberalismo se opuso a las teocracias y se opuso a la sociedad estamental, monárquica, racista y clasista que al conservadurismo tanto le gustaba. Por su origen, el liberalismo nació opuesto al conservadurismo, abrazando revoluciones científicas, tecnológicas, industriales y de pensamiento previo a que Carlos Marx siquiera estuviese vivo. Entonces hay que entender que el liberalismo no nació como un ala del conservadurismo, sino como opuesto completamente en el siglo XIX en Europa. Entran las primeras guerras mundiales y entonces por separarse, digamos, y hacerle el frente al marxismo, hay una cierta alianza entre conservadurismo y liberales que de todas maneras ya desde ese momento no funcionaba. Por eso Friedrich Hayek escribió Camino a la servidumbre, donde fue muy claro en que los Hitlers no van a ser la solución de los Stalins en el mundo y viceversa, y que el camino es la libertad. Entonces el liberalismo, por origen, no tiene nada en común con una derecha mercantilista estatal liberticida que prefiere obedecer a tradiciones heredadas por la colonia española y después por unas independencias que solo beneficiaban a las oligarquías en el poder, porque recordemos que aquí nunca ha habido libre mercado, jamás en la vida. El Consejo de las Indias siempre tuvo el monopolio de todo lo que se comerciaba. Entonces, cuando decimos, puta, pero es que para que la libertad funcione tiene que aliarse con facciones que sean menos libres, no, entonces no va a ganar la libertad nunca. Y creo que ya el siglo XX, lleno de dictadores militares de derecha que estuvieron gobernando desde principios del siglo XX hasta los años 80, donde salimos de digamos, esas lógicas. En algunos casos les ganamos a las guerrillas marxistas, en otros no. Ya fue tiempo suficiente para ver cómo estos modelos no funcionan. Incluso el que siempre se ponía de ejemplo, que era el pinochetismo de Chile, terminó en esto. O sea, no funciona. Gloria, pero, por ejemplo, ¿no te corres el riesgo, al ser tan fundamentalista o tan doctrinaria en esa postura, no te corres el riesgo de, por ejemplo, ser como el Partido Libertario en Estados Unidos o los Liberal Democrats en Inglaterra, que a veces ni siquiera llegan a tener un congresista en parlamentos y además en sociedades más liberales de lo común? Correcto. O sea, no hay una falta de pragmatismo. Yo no hago lo que hago porque creo que voy a obtener el apoyo de las mayorías. Las mayorías nunca han sido liberales. Si tú estudias la historia de los liberales desde Sócrates, cuestionando que no había dioses en el Olimpo y tomándose la cicuta por ser fiel a sus principios, hasta incluso los liberales en Estados Unidos en sus inicios, o los liberales en América Latina como Alberdi, José Martí, José Cecilio del Valle, siempre hemos sido minorías. Pero a mí no me interesa hacer las cosas por ganar mayorías que gobiernan 4 años y después regresa a la izquierda. O sea, si tú me dijeras, Gloria, alíate a las derechas, porque mira el mapa de Latinoamérica, está todo de derechas. Funciona. La estrategia de callarte la libertad y aliarte a las derechas funciona. Mira, están gobernando en todo el continente, pero no es así. El continente entero está manchado de rojo socialista. Entonces creo que estupidez es hacer lo mismo esperando resultados distintos. Y el punto de mi campaña es ni siquiera poderme registrar en las elecciones, porque obviamente la ley, apoyada por las derechas, te dice que los partidos políticos tienen el monopolio y obviamente son mafias que te piden hasta
$1.000.000 con tal de ponerte en sus puestos. Y yo me rehúso a ser parte de esa maquinaria para cambiarla, porque no la cambias. Entonces lo que estoy haciendo es lo que hacen los outsiders, lo que hizo Steve Jobs presentándole el iPad al mundo, cuando mucha gente dijo nadie va a querer eso, lo que hacen los Elon Musk, lo que hacen los Nicolas Tesla, lo que hace la gente que desde afuera presenta una alternativa. Pueda que funcione, pueda que no, pero mi objetivo no es llegar a las masas, porque si no hay masas que quieran ser libres, entonces los proyectos de libertad nunca van a funcionar. Si la gente quiere seguir teniendo dictadores, está perfecto, pero por lo menos que conozcan que hay una tercera oferta, porque estas ideas no se están enseñando ni en los colegios, ni en las escuelas, ni en las universidades, ni estatales, ni tampoco privadas de nuestro continente. Entonces, el objetivo, yo no sé a qué, o sea, yo no hago lo que hago por creer que voy a tener resultados mañana. Lo hago para que quede estipulado que hay una tercera vía y porque la vida me ha permitido hacerlo, porque he conseguido ganarme el pan haciendo esto. El día que a mí no me funcione, no me sirva para mis intereses personales y no sea feliz haciéndolo, me dedicaré a otra cosa, ¿me explico? O sea, yo no quiero la presidencia por quererla, sino por las cosas que he estudiado que creo que funcionan para potenciar a Guatemala, siendo Guatemala un excelente país para hacerlo porque tiene todos los problemas de Latinoamérica en uno. Tiene desnutrición, narcotráfico, doble moral católica, corrupción, indigenismo, clasismo, marxismo. Hemos sido víctimas de guerrillas tan sanguinarias como las que ustedes tuvieron en Perú. Entonces, es como un microcosmos de todo lo que ha ido mal en Latinoamérica. Gloria, la última pregunta sobre Perú y arrancamos con las propuestas presidenciales que traes. ¿Qué figura, en el Perú se están adelantando las elecciones, ¿qué figura libertaria o liberal te gustaría ver intentándolo como tú lo estás haciendo en Guatemala, ¿no? No conozco a nadie que tendría que esperar ahorita que voy a sacar mis propuestas el 20 de enero para poderte decir si hay figuras libertarias en el Perú que absorban ese programa de gobierno en su totalidad y decir sí, yo lo apoyo, porque la verdad que no conozco ahorita ningún proyecto político similar al mío en toda la región. Claro, digamos, si a nivel histórico hay alguna figura política peruana o intelectual que tú admires. Me gustan mucho los análisis sobre propiedad privada que ha hecho Hernando de Soto. Me gusta mucho la definición y la conversión y la honestidad intelectual de Mario Vargas Llosa de haber abandonado el comunismo, porque tener los pantalones de hacer eso, como en su momento lo hizo Friedrich Hayek, como también lo hizo Carlos Sabino o Antonio Escotado, requiere muchas pelotas. En cambio, hay otros que se mueren siendo comunistas por no soltar ese ideario, por más que vieron que Cuba es un fracaso, ¿no? Entonces eso, intelectualmente hablando, me ha servido mucho en mi propia carrera el trabajo de gente como ellos. De hecho, El regreso del idiota latinoamericano y El manual del perfecto idiota, junto con Carlos Alberto Montaner y Mario Vargas Llosa, son libros de los 90 y principios de los 2000. Y Álvaro, perdón. Álvaro también tiene un excelente libro que se llama Rumbo a la Libertad, donde habla de los 5 principios de opresión que han mantenido a América Latina fuera de la libertad. O sea, del Perú rescato el trabajo intelectual de muchos, pero que desgraciadamente no se ha traducido en éxitos políticos. Que ojo, yo tampoco creo que lo mío pueda llegar a eso, pero por lo menos lo estoy intentando. Dicho sea de paso, y esto va para la audiencia, el prólogo del tercer libro de Gloria lo hace Carlos Alberto Montaner, que también es columnista en El Reporte, no hay que decirlo, y en El Reporte tenemos muchos seguidores derechistas, así que les recomiendo ese libro porque se llama Cómo hablar con un conservador, que es muy provocador, y en algún otro momento te voy a plantear mis críticas teóricas, sobre todo sobre tu lectura de Burke. Pero ahora vamos a la campaña, ¿no? Yo siento que muchas de tus propuestas se hayan
dentro de lo que se denomina el paradigma posmaterial, ¿no? Férrea defensa de los derechos del LGTB, la eutanasia, despenalización de la prostitución, entre otras, ¿no? Cuando en sociedades como las latinoamericanas seguimos inmersos en un panorama materialista, ¿no? ¿No te parece extremadamente primermundista que tus 15 propuestas, la mitad sean de un paradigma posmaterial? Sí, pero estoy convencida de que eso es precisamente lo que no se ha hecho. Y por eso es que son parte de, no es la mitad, son 10 propuestas negociables para que la gente escoja 5. Entonces, en Guatemala ya hay trata de blancas, ya hay violaciones sexuales diarias, ya hay niñas madre desde los 9 a los 14 años de edad violadas por sus propios familiares, ya hay 21,000 abortos clandestinos, ya hay homosexuales yéndose a casar a México o a Costa Rica, pero pagando impuestos. O sea, todas estas ya hay narcotráfico, ya hay utilización de drogas oscuras y de drogas también con propósitos medicinales. O sea, todas las cosas que yo estoy planteando pasan segundo a segundo en Guatemala. Y las propongo como 10 propuestas para que la gente escoja 5 de acuerdo a qué tanto Guatemala quiere seguir viviendo en la hipocresía que actualmente vive, que no le está sirviendo de nada, pero para que la propia gente escoja. Entonces tienen esas 10 propuestas, entre las cuales están temas como prostitución, empoderamiento de la mujer indígena, volviéndolas chamanas de plantas medicinales y sacar de la pobreza a toda esa gente, volver a Guatemala destino mundial de la eutanasia, cuando tienes tantos viejitos en los países nórdicos que hasta que el cadáver no apesta después de 5 días nadie los encuentra. Pues qué maravilloso que Guatemala se pudiera volver un destino para darle una muerte digna a todas esas personas, pensando también en mercados que no han sido los comúnmente monopolizados y cruelmente, digamos, tomados por estas oligarquías nefastas que hay en Guatemala que no quieren abrirse al mundo. Ahora, esa es la parte para que la propia gente escoja, de esas 10 cosas que son, sí, de primer mundo, de personas libres, y también ahí están incluidos el legalizar el voto en el extranjero, porque me parece una crueldad que los 4 millones de guatemaltecos que viven en el extranjero y que mantienen a mi país con dólares no puedan votar, siendo esos guatemaltecos por ejemplo, a otras realidades. Por ejemplo, en Perú es una realidad, ¿no? Mi hermana que viene extranjero va a la embajada o al consulado a votar, ¿no? Sí. Pero lo que en Perú sí sería muy poco pensable, y es una bandera de la izquierda más radical, que es una propuesta tuya, es la descentralización fiscal, ¿no? ¿Por qué? Bueno, yo creo que en Perú es imposible, no hay la burocracia para descentralizar de una manera eficiente y de una manera productiva el fisco, pero ¿por qué en Guatemala sí es una propuesta positiva en tu visión? Porque es lo mismo que pasa en una familia donde tienes 3 hijos, y si la manera para sacarlos adelante es empoderándolos respecto de sus propias decisiones económicas, tú empiezas a darle mesada a cada uno de ellos. ¿Qué haga cada uno de ellos con su dinero? Ese es su problema, porque esa es la base de la libertad, la responsabilidad. Entonces, seguir tratando a los guatemaltecos del interior del país como niños inútiles e incapaces de manejar sus propias tierras, de manejar sus propios impuestos, es infantilizarlos, cuando realmente al gobierno lo tenemos que ver como nuestro niño, porque nosotros le pagamos. Sin los centavos que la gente productiva en un país genera, no existe gobierno. El gobierno no es nuestro papá, como nos quiere hacer ver, es nuestro hijo. Entonces, en la medida en que tú quieres empoderar a las personas de una manera más individual, lo que tienes que hacer es devolverles sus responsabilidades. Y esa es la premura del liberalismo, que a diferencia de la derecha y a diferencia de la izquierda, lo que te dicen es: tú sí eres lo suficientemente capaz de administrar tu libertad. ¿Significa eso que siempre vas a tomar las mejores decisiones? No. Pero para mí es imperativo, para acabar con la corrupción macrocefálica de la ciudad de Guatemala, donde todo se maneja y todo se centraliza, devolverle a los departamentos su autonomía, porque ellos son los que están produciendo.
las grandes fuentes de riqueza que entran a mi país. La ciudad, o sea, Guatemala es un país, primero, que vive de remesas. Segundo, vive de agricultura. Y tercero, de turismo. Ni las remesas, ni el turismo, ni la agricultura las produce la ciudad capital. Eso se produce en el exterior y en el interior del país. Entonces, para mí es fundamental. No veo cómo descentralizar sea una propuesta izquierdista, porque por naturaleza los izquierdistas lo que hacen es anular la división de poderes en estados comunistas genocidas, donde todo el poder se regresa al partido y las poblaciones quedan completamente desposeídas de tener cualquier poder para pensar, para expresarse, para comerciar. Entonces no estoy de acuerdo con tu postura en que descentralizar sea una lógica izquierdista, para nada. No, digo que en Perú no es mi lógica, ¿no? Yo soy periodista, no estoy dando mi opinión, solamente estoy diciendo que, por ejemplo, Lenín Cerrón, que es el político pro Cuba y criado en Cuba, tiene esa idea, ¿no? Lo que yo piense no estaba en cuestión. No conozco la propuesta de este candidato izquierdista, pero habría que ver si es similar a la mía, porque hablar de descentralización, Claro. o sea, yo no solo estoy hablando de descentralización fiscal, estoy hablando también de represupuestar hasta 50 centavos de cada quetzal a los rubros de seguridad y justicia, para que la igualdad ante la ley y los derechos individuales, que son 3, no hay más, sean respetados, ¿verdad? Entonces, agarrar mis propuestas de manera, digamos, individual, sin verlas en todo el contexto, para decir, hay un candidato de izquierda que propone lo mismo, habría que ver en qué es lo mismo y en qué es distinto. No, por supuesto, ¿no? Una diferencia grande, por ejemplo, es que tú propones reducir las 15 secretarías o ministerios, como se le dice en Perú, a 4, ¿no? Y eso cambia, es una reforma estatal completa, ¿no? ¿Cómo Totalmente. funcionaría? ¿Cómo funcionaría? De hecho, son 15 secretarías y hay 14 ministerios. Y todo eso lo reduzco a 4 ministerios. ¿Qué impacto tendría esa reforma sobre el Estado y las relaciones con la sociedad en Guatemala? Primero, ahorras un montón de dinero que de todas maneras el Estado de Guatemala no está recaudando, porque ahorita se presupuestan 100,000 millones de quetzales y no se recaudan ni 45,000, en un país donde solamente 2 de cada 10 personas en la PEA pagan impuestos. Entonces vivimos en una pantomima, en una maquinaria de deuda, donde el Estado sigue subiendo y sigue subiendo el presupuesto, cuando de hecho no recauda lo suficiente. Entonces, de entrada sería volver a vivir en la realidad que tenemos. Y segundo, haría mucho más eficientes los procesos, porque tenés 4 ministerios en lugar de tener 14, para tener localizadas las necesidades de cosas que van de la mano. Por ejemplo, un ministerio de salud y educación, porque al fin y al cabo en todo ser humano conviven la mente y el cuerpo. Entonces es ilógico tener 2 ministerios para eso, cuando ambas cosas, según la biología y la ciencia, están unidas, ¿no? Un solo ministerio para todos los recursos, con el objetivo de quitárselos al Estado y que sean los guatemaltecos los que los administren en la manera en que mejor lo consideren necesario. ¿Por qué? Porque Guatemala, en 92% de sus recursos acuíferos en manos del gobierno, están llenos de heces fecales. Entonces somos uno de los países en el mundo con más fuentes acuíferas, pero completamente contaminadas. ¿Por qué? Porque están en manos del Estado. Entonces, esta lógica de descentralizar, esta lógica de reducir digamos, la cantidad de burocracia, que de todas maneras es impagable, es con el objetivo de tener un gobierno más limitado, pero más eficiente en lo que tiene que hacer. Por ejemplo, Gloria, tú también has señalado que tienes una mejor preparación, un mejor currículum vitae que una serie de expresidentes de Guatemala, ¿no? ¿Por qué? O sea, ¿y por qué tú estás más preparada que un historial de presidentes? Porque hemos tenido presidentes que ni siquiera han terminado la escuela, hemos tenido presidentes que no tienen ninguna preparación internacional, que les tomaría 3 vidas tener la exposición en conferencias, en contraste, en estudios, en pragmatismo, porque no solo es lo que yo he estudiado, es
lo que yo he trabajado en campo, empoderando mujeres indígenas, dándoles educación sexual, enseñándoles administración y presupuesto del hogar. O sea, todo lo que yo estoy proponiendo es porque primero lo he experimentado. He trabajado con inmigrantes del Senegal, víctimas de la Unión Europea en Europa. O sea, todas esas experiencias, los políticos que nos han gobernado en el siglo XXI no las han tenido. Y de hecho ni siquiera los pocos talentos que puedan tener, como ser comediantes o médicos, les han funcionado para ser eficientes en lo que han hecho. Entonces mi postura es, si ya le dieron el chance a un comediante, a un asesino, a un bachiller, a un homosexual que no hizo nada por los derechos de los LGBT, ¿por qué no intentarlo con alguien que está más preparado? Y si no funciona, vuelvan a lo mismo de antes, no pasa nada. O sea, de lo que se trata esto es de mostrar una tercera vía y que los guatemaltecos no sigan con la cantaleta de, ay, es que todos son malos, entonces hay que votar por el menos peor. Pues yo me rehúso a que esa lógica se siga viendo así. Entonces, mostrar algo donde sea, no, si estás votando por el menos peor, es porque estás decidiendo voluntariamente no cambiar las cosas. Claro, algo que yo le critico a todos los candidatos, indistintamente de ideologías y de formación intelectual, es cuando quieren ser presidentes de la República y ese sea su primer cargo público, ¿no? Es algo que a mí personalmente no me cuadra. Entonces, tú no tienes experiencia, digamos, estatal. ¿Cómo suplirías esa falta de experiencia, ¿no? No tengo experiencia siendo una parásita burocrática robándome el dinero de los impuestos y creo que eso es una bendición, pero sí tengo experiencia siendo participante en las mesas electorales de las votaciones que ha habido en mi país en varias ocasiones. Tengo experiencia siendo profesora de más de 35 mujeres que no sabían leer y escribir y yo las alfabeticé. Tengo experiencia en agricultura, teniendo movimientos de reforestación. Tengo experiencia diplomática internacional que no tienen ni siquiera los embajadores de mi país. Entonces no necesité ser una parásita burocrática del gobierno de Guatemala para tener una experiencia que está por encima de la que puedan tener esas personas. Incluso he ido a dar conferencias al ejército de Guatemala, he estado hasta en, ¿cómo te explico?, seminarios para entender la preparación que el ejército recibe, porque he estado expuesta digamos, la manera en que mi país opera, sin necesidad de robarle un centavo de impuestos a nadie, teniendo un cargo público, donde muchas veces no necesariamente eso te da experiencia de algo. A través de mi trabajo de la radio, he entrevistado a todo tipo de víctimas de la corrupción del gobierno de Guatemala, empezando por los doctores y las enfermeras que tienen que sufrir la escasez de un sindicato de salud que no responde a la lógica de lo que se necesita en nuestros hospitales. He también tenido a profesores del magisterio que me han dicho cómo el sindicato marxista los amenaza de muerte por querer vivir bajo otras lógicas. Entonces, mi trabajo me ha llevado a estar muy en contacto con toda la podredumbre del gobierno de Guatemala sin necesidad de ser funcionaria pública. Y de todas maneras, la manera en que yo estoy ofreciendo hacer este trabajo es completamente diferente a lo que está ahorita establecido. Y eso yo creo que no lo estoy escondiendo, sino que estoy diciendo, esto se trata de hacer algo diferente para obtener resultados diferentes. A estas alturas de la entrevista creo que ya puedo dar mi opinión personal, y es que ojalá te nacionalizases peruana y compitieras acá. Gracias. Creo que Guatemala, o por lo menos tenga un pupilo peruano a mediano plazo, o una pupila peruana a mediano plazo, para que alguien sea tan férreo. Y sí, también ese es el objetivo de esta campaña, que otras personas en Latinoamérica vean que es posible hacer las cosas de manera diferente y que ojalá tomen inspiración de hacer programas de gobierno incluso mejores que el mío. Yo no estoy diciendo que lo mío sea lo máximo, no, solo es un intento, producto de mi hartazgo de ver lo mismo, de enseñar algo diferente y ver qué se puede lograr con eso. Claro. Para ir cerrando, hay una pregunta que te la tengo que hacer porque yo descubrí ese libro solo, me costó muy caro, llegó muy tarde descubrir quién era John Galt, que creo que los espectadores están viendo ahí, muchos no sabrán quién es.
es el protagonista de una obra muy larga y muy bonita que se llama La rebelión de Atlas, de una escritora rusoamericana apodada con el seudónimo de Ayn Rand. Y Ujú. Gloria es una de las mayores especialistas del objetivismo, que es la filosofía que ella promueve en Latinoamérica. Entonces, Gloria, ¿nos puedes explicar quién es John Galt? ¿Puedes recomendarle al público La rebelión de Atlas? Y nos puedes explicar también en breve qué es el objetivismo y por qué es una filosofía tan interesante. Sí, ¿quién es John Galt? Es la famosa frase con la que el segundo libro considerado más influyente de Estados Unidos, desgraciadamente después de la Biblia, según la librería del Congreso, que es La Rebelión de Atlas, tiene su nombre. Es una novela que se trata al muy estilo de V de Vendetta, de qué es lo que pasa cuando los motores del mundo se hartan de ser explotados por los que no producen nada, lo que Ayn Rand llama los parásitos y las sanguijuelas. Entonces esta es una sociedad distópica donde todos los motores del mundo, científicos, artistas, empresarios, pensadores, se hartan de seguir siendo víctimas de quienes solo están ahí para saquearlos, para quitarles sus libertades, su propiedad privada, y se retiran de la sociedad. Es fascinante realmente la obra porque además habla de la libertad desde todas sus aristas, desde la sexualidad, desde la religión, de la política, de la familia, de los lazos y el tejido social que existe. Y Ayn Rand hizo su propia filosofía que se llama objetivismo, que cubre todas las bases desde en la metafísica, aceptar la realidad tal cual. No existen realidades místicas como las sobrenaturales o las religiosas, y por supuesto ella ha habido siendo víctima del comunismo soviético, férrea opuesta al comunismo, al cual también lo trataba como un dogmatismo estatal. Después tienes la parte de la epistemología, que es bien importante para el objetivismo. Yo sé que suenan como palabras complicadas, pero lo que significa es que los conceptos y el valor de las palabras, su única función es hacernos entender la realidad para como seres humanos poderla mejorar a través del método científico y la racionalidad. El cerebro como el único recurso inagotable que existe en este mundo para resolver problemas. Después viene la parte de la política y la economía, donde Rand llega a la conclusión de que la economía de libre mercado es la más afín a una vida próspera para el ser humano, y en la política un gobierno limitado a seguridad y justicia. Por último, la estética y el arte como las expresiones a través de las cuales damos a conocer el tipo de mundo que queremos ver. Y ahí era donde ella, a través de sus personajes como John Galt o Dagny Taggart o Howard Rourke o Francisco de Anconia, empieza a observar el tipo de seres humanos que podemos llegar a ser cuando vivimos en absoluta congruencia entre lo que decimos, lo que pensamos, lo que sentimos y lo que hacemos. Entonces es una filosofía fascinante que creo tiene mucho que aportarle a una Latinoamérica podrida de victimismo, podrida del sacrificio por el otro, porque ella hablaba mucho de cómo el altruismo es lo que más destruye a las sociedades, esa falta de autoestima, de amor propio, que nos es muy inculcada en América Latina y que resulta en tener una multiplicación de sanguijuelas y de parásitos que en la pantomima de cuido al otro se sirven del otro como que si fueran, digamos, esclavos para sus propios fines. Entonces, les súper recomiendo conocer más de esta filosofía. Imagínate que un chico de 17, 15 años te pide qué leer, por dónde empezar, además de tus videos y de tus libros, ¿qué más le recomendarías? Por lo que más les guste. Nadie tolera leer un libro de algo que odia. Entonces, lo primero que un ser humano tiene que preguntarse es ¿qué me apasiona? Y a partir de qué me apasiona, ver qué leo. Y eso puede ser el fútbol, puede ser el espacio, puede ser la economía, puede ser la sexualidad, puede ser la educación. Si lo que te interesa es conocer las perspectivas libertarias u objetivistas de esos temas, lo vas a encontrar. Yo personalmente tengo en mis redes un artículo que se llama Mis libros favoritos, y lo tengo dividido por diferentes temas con el objetivo de decirle a las personas, dependiendo de qué te interesa, empezar por ahí. Hay muchísimos
el ABC de los libros libertarios, lo que tienes que leer si quieres saber más de la libertad. Eso abunda en internet, pero lo principal es empezar por leer sobre lo que a uno le apasiona, porque si no, no pasas ni de media página. O sea, si lo que te gusta es el fútbol, empezá por una biografía de Messi, si querés, y de ahí ya te vas metiendo más y más, pero primero hay que tener el amor por la lectura. Después entonces ya ir desarrollando, leer incluso a nuestros enemigos, ¿no? O sea, yo me he pasado horas estudiando a Carlos Marx, al Che Guevara, hice el prólogo de la biografía del Che Guevara porque solo conociendo bien todas las facciones liberticidas también vas a poder defender la libertad. Gloria, para cerrar, lo que tengo no es una pregunta, sino ya es casi una imposición, ¿no? ¿Cuándo vas a venir al Perú? Hasta ahora no nos has visitado, no nos has dado una... Nunca, es junto con Cuba los únicos dos países de América Latina donde nunca he estado. Creo que cada vez que ha habido intentos de invitarme, siempre son intentos cortoplacistas y como han cambiado de presidente tanto, como que se cae el interés por invitarme porque solo lo quieren hacer como que yo fuera un bombero que llega a apagar el fuego y después el fuego cambia, entonces ya no. Pero yo encantada, me encantaría ir, soy súper fan de la gastronomía peruana, de toda su historia desde las civilizaciones precolombinas a la fecha. Como te digo, grandes intelectuales peruanos, desde Álvaro Mario Vargas Llosa, Hernando de Soto, Mijael Garrido Leca, que también ha sido un gran maestro y un gran amigo. Tengo muchas ganas de ir a Perú y espero poder hacerlo incluso para presentar este proyecto presidencial que ojalá sea inspiración para otros. Por supuesto, y ojalá sea una inspiración para toda la región. Muchas gracias, Gloria. Gracias a ti por esa excelente pregunta. Espero verte en Perú como conferencista y espero también verte en Perú en un gabinete binacional o en una reunión de la OEA ya como presidenta de Guatemala algún día. Muchas gracias, Gloria. Muchas gracias a ti, un gustazo, que estés muy bien. Bueno, amigos, suscriptores y seguidores de Reportes, ha sido toda la entrevista. Espero que la disfruten. No se olviden de dar like y comentar sus perspectivas abajo. Muchas gracias y hasta la próxima.